así, lo que hay dentro de la clínica. Famiglia dalle normali. Nosotros hubiésemos llegado del cementerio original al centro de ese cementerio, de 1823. El espéculo también, pero me Aquí refiero. estaban unas cruces que marcaban el centro del cementerio. Y allí donde se ve el mausoleo que corta la calle, era el final del cementerio. Con el tiempo, por supuesto, fue restaurado y se fue extendiendo. Primero hacia la derecha y luego hacia el fondo. Nosotros ahora en el centro no vemos las cruces, vemos una escultura impresionista que nos muestra un Cristo. Aunque ustedes no lo crean, es un Cristo. No parece un Cristo, ¿no? Justamente porque no responde a los cánones clásicos. Y por esa razón fue muy resistido. Nosotros estamos acostumbrados a ver un Cristo niño o un Cristo joven, pero no un Cristo anciano. Bueno, es obra de un escultor argentino, Pedro Sonsabriano, y parece más que un Cristo, un juez, que nos viene a pedir que le rindamos cuentas. Resulta que cuando se colocó este Cristo en el centro del cementerio, allá por 1915, se notaba que de los pies del Cristo brotaba agua. Entonces se pensaba que era un Cristo milagroso. Pero con el tiempo se comprobó que en este sitio estaba el aljibe de los Recoletos, el pozo de agua de los monjes Recoletos. Entonces, como se imaginarán, se acabaron los milagros del santo. Simplemente se dieron cuenta, ¿se acuerdan que yo les dije que estos eran los terrenos que ocupaban los monjes Recoletos y correspondían al jardín y a la huerta de los Recoletos? Entonces, era muy probable que aquí estuviera un pozo de agua. Bueno, les cuento. Este rincón donde nosotros nos hemos detenido es uno de los rincones más importantes del cementerio de la Recoleta, pero a la vez es uno de los más simples y los más austeros. O sea, nada que represente lo que yo les estuve anunciando a ustedes. Por eso se los muestro al principio. El general José de San Martín es considerado nuestro héroe máximo, el padre de la independencia. Él había nacido en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Yapeyú, en el año 1778. Y cuando era muy pequeño, con menos de 10 años, su padre, que era militar, fue trasladado de Corrientes a Buenos Aires y de Buenos Aires a España. O sea que prácticamente él se educa y se forma como militar en España. Pero va a regresar aquí al Río de la Plata, San Martín, cuando ya era un hombre de alrededor de 34 años. Venía con una gran experiencia militar porque había actuado en las guerras napoleónicas. Y viene en compañía, entre otros, del general Carlos María de Alvear, quien lo va a introducir en la sociedad porteña y le va a presentar a una joven integrante de una de las familias más destacadas de esos años. Ella se llamaba Remedios de Escalada. Fíjense que acá sobre la pared se puede ver un relieve con un retrato de Remedios. Bueno, Remedios tenía nada más que 15 años cuando lo conoce. Y de acuerdo a las costumbres de la época, en menos de 2 meses se casaron, o sea que fue todo un flechazo. Esas eran las costumbres. Las mujeres se casaban casi niñas, con hombres que las duplicaban o las triplicaban en edad. Se casan en 1812, en la Catedral de Buenos Aires, pero debido a las obligaciones militares de San Martín, que ya estaba involucrado en las guerras de la independencia, ella permanece en la casa paterna. Y recién van a establecerse juntos en 1814 en el centro oeste, en la actual provincia de Mendoza, cuando San Martín fue nombrado gobernador de Cuyo. Ahí en Mendoza van a ser, casi con la independencia, el 29 de agosto de 1816, Merceditas, que fue la única hija que tuvieron como descendencia.
San Martín estaba en Mendoza preparando el ejército de los Andes en el campamento de Primerillo, porque él iba a llevar adelante un plan para asegurar la libertad de Buenos Aires, Chile y Perú. Así que cuando él termina de preparar el ejército para cruzar la cordillera, parte rumbo a Chile. Estamos hablando ya de febrero de 1817. Entonces, Remedios permaneció en Mendoza con su hijita, pero tuvo que regresar a Buenos Aires porque ella tenía una salud muy delicada, sufría de los pulmones. Así que regresa y lamentablemente muere muy joven, a la edad de 25 años, a consecuencia de una tuberculosis. Y es sepultada en este sencillo sepulcro que ustedes ven apenas levantado del piso. Eso sucedió el 3 de agosto de 1823. Y San Martín recién pudo venir a Buenos Aires en diciembre de ese mismo año. Y se reencuentra con ella, pero al pie de la tumba, ella ya estaba fallecida. Entonces él va a encargar esta lápida para homenajear su memoria. Aquí descansa doña Remedios de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. Y la fecha, 1823. Esta sepultura es quizás una de las más antiguas del cementerio de la Recoleta. ¿Se acuerdan que yo les dije que el cementerio se abrió en 1822? Exactamente el 17 de noviembre de 1822. Y luego se restauró. Cuando se hizo la restauración, muchas de las originales quedaron bajo las calles que se trazaron. O sea, quedaron perdidas. Esta no, esta se conservó. Aquí en este pedestal se ve una bandera, que es la bandera réplica del cruce de los Andes. El estandarte original, el que llevó el ejército de los Andes, está en la Casa de Gobierno de Mendoza. Y aquí también había una urna hasta el año 1990 que contenía los restos de los padres del general San Martín. Ellos eran españoles y habían fallecido en España, pero sus restos habían sido repatriados a Buenos Aires y estaban acá, pero fueron reclamados por la provincia de Corrientes. Fueron devueltos por medio de un decreto presidencial y fueron trasladados a las ruinas de la casa natal del general San Martín, que está en Yapeyú. Y al general San Martín lo tenemos descansando en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, porque después de la última batalla de la Independencia, que tuvo lugar en 1824, él toma distancia de la patria, se autoexilia, parte rumbo a Francia. Y en Francia va a morir muchos años después, el 17 de agosto de 1850. Y sus restos son repatriados a Buenos Aires 20 años después. Es ahí cuando se construye el mausoleo en la Catedral Metropolitana. Hay que ingresar en la catedral para conocer el mausoleo sobre el lado derecho. Y ahí, ¿cómo? La vieron. Ah, la vieron. Bueno, está el mausoleo majestuoso custodiado por miembros del Regimiento de Granaderos a Caballo, que es el regimiento que él crea para las guerras de la independencia. Esta familia él pudimos conservarlo en Buenos Aires porque él había pedido expresamente en su testamento que quería que su corazón reposara en Buenos Aires. Si no hubiera pasado lo mismo que pasó con los padres, hubiesen ido a Corrientes. Bueno, seguimos por aquí. Claro. Era mucho tiempo. Viste que te pregunté y él que piensa que es su vida. Sí. Si él se sintiera como para mí ella va a poder. Bueno, finalmente se compuso perfecto el tiempo. Parecía que iba a llover. Todo lo contrario, sale el sol. Bueno, nos hemos detenido frente a una de esas 4.870 bóvedas que les